Hola, hola, hola a todos. Tengan unas muy buenas tardes de este día. La verdad es que no sé qué día es hoy. 12 de octubre. Nos escuchamos bien. Bueno, la verdad es que haya estado un poco ausente de estas plataformas con respecto a los episodios de la teología sistemática porque tuve hartas cosas que hacer. Entonces no me gusta hacer esto sin el tiempo adecuado, sin el estudio necesario. Entonces, por eso ya estaba medio perdido, pero ya estamos de vuelta y recordándole que estamos a 2 episodios, este y otro más, de concluir este primer ciclo de esta teología sistemática, donde hemos abarcado una infinidad grande de temas, muchos temas, pero todavía queda mucho más, así es que quiero terminar con este episodio y el otro, que ya para terminar con las perfecciones comunicables o transferibles de Dios, y ya luego en el próximo ciclo, que no va a ser tan lejano en realidad, vamos a ahondar en otros temas como Trinidad y otras cosas. Pero hoy vamos a hablar de, como ustedes pueden ver acá abajo, que está moviéndose esta, esta frase, vamos a hablar hoy día de la sabiduría de Dios como perfección comunicable de Dios. Bien, y como saben, hemos utilizado siempre el software bíblico Logos, lo mejor que hay digitalmente para estudiar la palabra, y el texto base es el sumario teológico Lexham, que es el sumario teológico que crearon los mismos integrantes de Logos Software, su área editorial. Entonces, eso junto con todas las herramientas, no todas, pero muchas de las herramientas que Logos nos ofrece para el estudio bíblico. Y además, hoy día, si alcanzamos, espero, vamos a estar viendo la teología filosófica y sistemática del doctor Norman Geisler. Es una muy buena teología sistemática, enfocada muy lógicamente. Entonces, también la queremos ver hoy día. Vamos a entonces a entrar en tierra derecha para hoy hablar de este apasionante y maravilloso tema que es la sabiduría de Dios como perfección transferible. Entonces, aquí le vamos a dar, pero ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que tengo un pequeño problema. A ver, se soluciona muy rápidamente este problema. Ahí sí, que había desconectado el mouse para cargar el teléfono, pero finalmente necesito el mouse. Así es que ahora sí, nos vamos a tierra derecha con nuestro software bíblico Logos, en particular nuestro sumario teológico Lexham. Bien, entonces, la sabiduría de Dios como perfección comunicable. Aquí ustedes van a poder ver esto. La verdad es que esto no representa todo el camino que hemos recorrido hasta hoy. 29 episodios, ¿verdad? 29 episodios. Este es el episodio número 29. Porque acá hay muchas cosas que no están descritas, pero aquí podemos ver rápidamente que hemos visto pum, pum, pum. Miren. Atributos de Dios. Doctrina del Dios Trino, esencia de Dios, prueba de la existencia, incomprensibilidad, cognoscibilidad, nombres divinos, atributos de Dios comunicables e incomunicables. Como pueden ver, hemos visto varios. Entonces, pueden volver siempre a los 28 episodios anteriores a ver esto. Y, mire acá, se me cambió, ¿ves? Y aquí vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Correcto, aquí sí estamos. Entonces, la sabiduría de Dios es el perfecto juicio divino y la percepción que surge de su conocimiento infinito. Y esta sabiduría es algo que comparte con sus criaturas según su necesidad y para su bien. Recuerden que finalmente todos los atributos comunicables o las perfecciones comunicables de Dios son para su gloria, para su beneplácito. Continuamos. La sabiduría de Dios está profundamente arraigada en sus obras, en la creación y en la historia de la redención. La sabiduría de Dios es evidente en todos sus propósitos y decretos divinos, y está perfectamente encarnada en su Hijo, el Logos divino, ¿verdad? Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto está en Colosenses 2:3. Dios es omnisapiente, todo sabiduría. Este término ya lo habíamos hablado en los episodios anteriores,
Pero lo vamos a tocar muy, muy brevemente, que muchas personas piensan que la omnisciencia, a ver, y ustedes saben que cuando hacemos este tipo de aclaraciones a mí me gusta mirarlo a los ojos. Muchas personas creen que la omnisciencia es igual a la omnisapiencia, pero la verdad es que no es así. Si bien la omnisciencia es que Dios conoce todo, absolutamente todo, la omnisapiencia es en poner en práctica ese conocimiento. No solamente es tenerlo, sino que es saber ocuparlo. Y esto lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos avanzando en la sabiduría de Dios, porque está muy ligado con la omnisapiencia. Y ahí nos va a quedar muy claro cuál es la diferencia entre omnisciencia y omnisapiencia. Continuamos entonces. Dios es omnisapiente, es decir, todo sabiduría. Dios es omnisciente, omnipotente, inmutable y autosuficiente en su ser y sabiduría. Pero no es una colección de fuerzas trascendentes. Y aquí se los destaqué para que lo pudieran anotar o memorizar o sacar un screenshot, una foto, o cuando vuelvan a ver los episodios que, dicho sea de paso, están en nuestro canal de Facebook, aquí en YouTube, y también tenemos un perfil de Instagram para que nos sigan. Pero no es una colección de fuerzas trascendentes. Es una persona. Amén. Una persona cuya sabiduría se muestra a través de su providencia dentro de la historia. Bien, interesante, lo leemos de nuevo. Es una persona cuya sabiduría se muestra a través de su providencia en la historia. Bien, la sabiduría de Dios aquí también está destacado para que lo puedan ver bien. La sabiduría de Dios es Dios ejerciendo plenamente su infinito conocimiento. Bien, de nuevo, la sabiduría de Dios es Dios ejerciendo plenamente su infinito conocimiento. Y sin embargo, se deleita en compartir esta sabiduría con sus criaturas finitas. La sabiduría es un atributo comunicable de Dios. Ahora, es importante destacar esto. El hecho de que nosotros digamos que esto es un atributo comunicable de Dios no significa que nosotros lo experimentamos de la misma manera. Recuerden que también en episodios anteriores hablamos del lenguaje analógico, unívoco y equívoco. Nosotros no podemos hablar unívocamente con respecto a Dios porque no tenemos acceso a la experiencia directa de Dios. No sabemos cómo Él, de cierta manera, siente o vive estos atributos, pero limitadamente los comparte con nosotros, lo cual hace que nosotros podamos experimentar esta parte de la sabiduría de Dios. No perfectamente como es el atributo o la perfección de Dios, pero sí de manera limitada de acuerdo a nuestro tipo de criatura, a la creación que nosotros somos. Bien, continuamos entonces. La sabiduría es un atributo comunicable de Dios. Por lo tanto, los seres humanos tienen las capacidades de la razón, la lógica, la percepción, la creatividad, la anticipación y muchos más. Y aquí se lo destaqué en rojo porque esto está ligado con la omnisapiencia. La sabiduría es la razón correcta, la lógica correcta, la percepción correcta, etc. ¿Se dan cuenta, no? Se nos prometen bendiciones si usamos estas capacidades con sabiduría. Entonces, hermanos amados, la sabiduría, nuevamente mirémonos a los ojos, la sabiduría no es solo tener conocimiento, sino que es aplicarlo de la manera correcta, es usarlo de la manera correcta. Y eso es lo que Dios hace perfectamente. A veces nosotros fallamos en eso. Tenemos que ser honestos. Muchas veces tenemos el conocimiento, pero no lo aplicamos de la manera correcta. Y ahí podemos decir que conocemos, pero que no somos sabios. Y esa es como una diferencia que se puede utilizar entre omnisciencia y omnisapiencia. ¿Ven? Como están unidos, pero no son lo mismo. Aleluya. Continuamos. Entonces, las escrituras ahí sí, a ver, para que sea más fácil leerlo. Las escrituras enseñan, déjenme verificar algo.
Sí, estamos muy bien. Las escrituras enseñan que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esto lo vemos en Proverbios 9:10, lo vamos a leer. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Recuerden que todos los versículos están tomados de la Nueva Biblia de las Américas, por si difieren un poco con alguna revisión que usted pueda tener por ahí. Compárese con Job 28:28 y con el Salmo 111:10, que aquí dice exactamente lo mismo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Fíjense, los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Bien. Entonces, el verdadero discernimiento y la perspicacia divina solamente provienen de un afecto correcto hacia la fuente última de estas cualidades. ¡Boom! Me voy a tomar un poquito de té para que ustedes analicen lo que acabamos de leer. Decimos, el verdadero discernimiento y la perspicacia divina solamente provienen de un afecto correcto hacia la fuente última de estas cosas, que es Dios. La literatura bíblica sapiencial muestra la sabiduría de Dios y la profundidad y diversidad de las ideas de Dios. Desde la dramática poesía época de Job, pasando por los aforismos de Proverbios y las reflexiones escépticas de Eclesiastés, hasta las ideas sencillas y prácticas de Santiago. La sabiduría de Dios, esto se lo voy a destacar porque me parece excelente. Entonces decimos, la sabiduría de Dios, a ver, me engañaste, ¿ah? Ahora sí, a ver, en rojo, pum, y ahí sí. La sabiduría de Dios está a disposición de aquellos que portan su imagen a través de su palabra. Recuerden, hermanos queridos, aquí los vamos a mirar nuevamente cortitos, si no me van a ver mucho. Recuerden que dice, la sabiduría de Dios está a disposición de aquellos que portan su imagen a través de su palabra. Estas perfecciones de Dios, si bien están al alcance de todos los que fuimos hechos a su imagen y semejanza, tienen una mayor, digámoslo, profundidad, tienen una mayor efectividad, por decirlo de una manera, en sus hijos, en los hijos de Dios. Recuerden como el amor de Dios que está para toda su creación, pero hay algo reservado especial para nosotros, para los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, los que hemos sido comprados con su sangre, hechos criaturas nuevas, parte de esta iglesia, ¿cierto?, de Jesucristo. Hay algo especial para nosotros. Entonces, como siempre les digo, entender, conocer más y mejor a Dios nos lleva a una mayor y mejor adoración y a mejor y mayor servirle. Así que no desestimemos el conocimiento teológico. Continuamos. ¡Pum! Parado junto al nacimiento de toda esta sabiduría está Cristo, de quien el apóstol Pablo declara que es sabiduría encarnada. Esto lo podemos ver en Jeremías 9 del 23 al 24 o en Primera de Corintios 1:30, ¿cierto? Y Cristo, la sabiduría eterna de Yahvé. Proverbios 8:22, que dice lo siguiente, leámoslos todos juntos. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Amén. Ahí estaba Cristo, porque es la sabiduría eterna de Yahvé. Aquí tenemos algunos versículos claves que usualmente no los leo todos, pero se los voy a dejar ahí un momento, porque al lado de cada cita bíblica viene lo que queremos rescatar de esto. Por ejemplo, la sabiduría de Dios es inconmensurable. Lo vamos a ver en Romanos 11 del 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Maravillosa y hermosa porción.
Entonces, cada una de las porciones bíblicas que aparecen aquí en los versículos clave viene con un concepto igualmente clave. Y es muy útil que el sumario teológico Lepsan nos haya mostrado esto, porque así nosotros podemos extraer mejor lo que la Escritura quiere para nosotros. No los vamos a leer cada versículo, porque por tiempo estaríamos hasta muy tarde. Y finalmente, y recuerden siempre, 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 hermanos queridos, que al final del día usted es responsable por su conocimiento. ¿A qué voy con esto? Yo estoy convencido y tengo la convicción de lo que estoy enseñando es verdad porque lo he investigado. Pero usted no me crea a mí solo por ser yo. Usted, todo lo que yo diga, y no todo lo que yo diga, sino que todo lo que cualquier predicador diga, no importa qué tan famoso sea, todos los maestros, no importa qué tan grande sea la iglesia, donde ellos son maestros o pastores o líderes, siempre, incluso de mi pastor amado, cuando él nos enseña los domingos, los días viernes que nos juntamos, todo deben llevarlo a la palabra del Señor. Podríamos decir que no me crean. Verifiquen si lo que digo es verdad a través de una investigación, a través del estudio de las Escrituras. Es por eso que ustedes tienen todavía la tarea de leer cada uno de estos versículos bíblicos y linkearlos o unirlos con el concepto de sabiduría de Dios como perfección comunicable. Porque si yo les leo todo, al final ustedes dicen, no, es que el hermano Ives dijo. Bueno, pero ustedes pueden comprobar si lo que el hermano Ives dijo es verdad o no. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Siempre recomiendo tener más de una versión bíblica para poder extraer, escudriñar bien la Escritura, ¿verdad? Sacar esa riqueza, esos tesoros. Entonces, por eso no vamos a leer todos los versículos, por un tema de tiempo y porque así usted también tiene tarea para la casa y puede profundizar aún más estos temas, porque recuerden que podemos profundizarlos mucho más. Pero esto es una excursión, la idea es despertar en ustedes hambre por el conocimiento de Dios, hambre por la teología correcta. Me salió como italiano. Continuamos entonces. Nuevamente, aquí pueden ver ustedes todos los versículos claves que pueden haber más, pero estos son claves. Por ejemplo, miren, Daniel 2.23 viene como concepto gratitud hacia Dios por su sabiduría. Veamos qué dice Daniel 2.23. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo porque me has dado sabiduría y poder. Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Miren qué linda porción de las Escrituras, como Daniel agradece al Señor por su sabiduría. Nosotros deberíamos imitarle. Tenemos algunos versículos adicionales, como 1 Corintios 2.7, Efesios 3.10, que también hablan de la sabiduría. Y me gustaría leer Efesios 3.10 para que lo analicemos. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta de lo que dice Efesios 3.10? Que es la iglesia la que da a conocer la sabiduría de Dios, pero ¿a quién? A todas estas potestades y principados, ¿verdad?, que están luchando constantemente con nosotros. Entonces la sabiduría de Dios es algo maravilloso. Yo cuando he estudiado esto, y espero que a usted le haya pasado lo mismo, estos atributos o perfecciones comunicables de Dios, yo decía, wow, Señor, ayúdame a poder actuar como tú quieres. Dios, lléname de tu Espíritu Santo para poder usar bien estos atributos o estas perfecciones tuyas que tú por amor nos comunicas a nosotros para tu deleite. Es hermoso, la teología es hermosa. Entonces, tenemos acá también alguna lectura recomendada, como teología sistemática, algunas, la concisa de Packer, la sistemática de Grudem, bíblica sistemática de Perlman y una perspectiva pentecostal de Horton. Hoy vamos a estar leyendo 3, si así el tiempo lo permite, y una de las que vamos a leer, y es una de las que a mí me gusta mucho, es la teología sistemática de Louis Berkhof. Ya es muy buena, expresa claramente y hermosamente algunas cosas. ¿Cómo? La sabiduría de Dios. Estamos leyendo ahora la teología sistemática de Berkhof. La sabiduría de Dios puede ser referida como un aspecto particular de su conocimiento.
resulta evidente que el conocimiento y la sabiduría, ojo acá, no son lo mismo, aunque están estrechamente relacionados. No siempre se acompañan entre sí, es lo que le estaba comentando. Miren este ejemplo que lo subrayé, es muy bueno. Una persona sin educación formal puede ser superior a un erudito en cuanto a sabiduría. El conocimiento se adquiere por medio del estudio, pero la sabiduría viene como resultado de una visión intuitiva de las cosas. Vamos a ir leyendo y poniendo mucha atención. La primera, el conocimiento, es teórico, mientras que la segunda es práctica, haciendo del conocimiento un subserviente de algún propósito específico. Tremendo lo que dice Berkhoff, ¿no? Aquí nos enseña la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y daba un ejemplo muy bueno. Yo puedo ser cabezón, hermanos, puedo saberme de memoria la Biblia, de Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis, versículo por versículo, me lo sé todo. Pero si no pongo en práctica los principios que salen ahí, solamente tengo conocimiento, no soy sabio. Sigamos. Ambos son imperfectos en el ser humano, pero en Dios están caracterizados por la perfección absoluta. Recordemos que no porque sea una perfección comunicable o transferible, en nosotros también va a ser perfecta, porque nosotros somos seres imperfectos. No así nuestro Dios. La sabiduría, y estamos leyendo aquí en la parte que está subrayado en verde, la sabiduría de Dios es su inteligencia manifestada en la adaptación de medios para fines. No se confundan, Dios no se adapta a los fines. Él lo que adapta son los medios para lograr el fin a través de su sabiduría, que es la manifestación perfecta de su conocimiento. ¡Wow! Me salió bonito eso. No lo voy a repetir, ustedes lo pueden volver a revisar en estos episodios. Indica el hecho de que Él siempre se esfuerza por los mejores fines posibles y escoge los mejores medios para la realización de sus propósitos. H.B. Smith defiende la sabiduría divina como aquel atributo de Dios por el cual produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. Por eso Dios no es solo omnisciente, también es omnisapiente. Él es todo sabiduría. Y aquí se lo destaqué en amarillo, lo vamos a leer de nuevo. Esto lo dice H.B. Smith. Aquel atributo de Dios por el cual produce los mejores resultados posibles con los mejores medios posibles. Ahora miramos lo que dice Berkhoff. Puede que seamos un poco más específicos y expresemos que, y está en rojo para que lo aprendan, aquella perfección de Dios por la que Él aplica su conocimiento para el logro de sus fines de una forma que redunde en más gloria para Él. Amén. Se los voy a dejar ahí un minuto para que lo analicemos, le tomen foto, lo escriban. Recuerden que siempre pueden volver a ver los episodios tanto aquí en Facebook como en el canal de YouTube. Implica un fin último ante el cual todos los fines secundarios están subordinados. Y según la Escritura, este fin último es la gloria de Dios. Ya leímos Romanos 11:33. Vamos a verlos en... ustedes pueden buscar después estos mismos versículos que hablan de que finalmente es la gloria de Dios. Todo es para la gloria de nuestro Dios. Todo, hermano. La Escritura se refiere a la sabiduría de Dios en muchos pasajes. Incluso la representa de manera personificada en Proverbios 8. No clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. Aquí podemos ir viendo a lo largo de todo este versículo cómo Dios o cómo el escritor, ¿verdad? Que estamos acá, de Proverbios, ¿verdad? Nos habla de la sabiduría como una persona. Esta sabiduría de Dios se ve particularmente en la creación.
Lo vemos en Salmo 19 del 1 al 7, en Salmo 104, 1 al 34. En la providencia de Dios, Salmos 33, 10, 11, ¿verdad? 10 y 11. Romanos 8 del 8, perdón, Romanos 8, 28. Y en la redención, Romanos 11, 33, Primeras de Corintios 2, 7 y Efesios 3, 10. Todos estos versículos nos hablan y nos enseñan acerca de la sabiduría de Dios. ¿Ven? Y esto es lo que nos dice Berkhoff respecto a la sabiduría de Dios. Yo creo que es interesante, antes de que pasemos a la teología sistemática de el doctor Geisler, me gustaría dejarles nuevamente esa definición de Berkhoff. Aquella perfección de Dios por la que Él aplica su conocimiento para el logro de sus fines de una forma que redunde en más gloria para Él. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos da, dones, talentos, bendiciones, conocimiento, es para la gloria de Él. Si nosotros aplicamos todo nuestro conocimiento de la manera correcta, estamos siendo sabios y le estamos dando gloria al Señor. Si obedecemos la palabra, le estamos dando gloria al Señor. Recuerda que Corintios, Pablo nos enseña que ya sea que comamos, que bebamos, pero todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y esto que estamos haciendo hoy también es para la gloria de Dios. Es para adorarle mejor, es para conocerle mejor, es para servirle mejor, es para tratar de entenderlo mejor. A pesar de que nosotros podemos hablar solo analógicamente de Él en un lenguaje análogo, sí podemos tratar de comportarnos como Él quiere que lo hagamos. Porque si hay alguien que le ha hecho mal al Evangelio y al cristianismo, somos nosotros mismos. Pero a través de este tipo de estudios podemos siempre corregir el camino. Amén. Entonces, continuamos. Ahora vamos a leer la teología de Norman Geisler. La teología que vamos a leer ahora no está en español, está principalmente en inglés, y yo he encontrado algunas traducciones al portugués. Ya de hecho, además, la editorial que la imprimía no lo está haciendo. Entonces ya no es tan fácil conseguir esta teología sistemática. Esperemos que algún ministerio más adelante la pueda traducir. Creo que hay uno por ahí que está trabajando en eso, pero por el momento está solo en inglés. La podemos comprar en el Logos Software Bible o en el software bíblico Logos, pero también está en inglés. Entonces yo me he tomado la libertad de traducir algunas de estas partes para que ustedes también puedan ser bendecidos así como lo soy yo con esta teología. Vamos entonces. Condición necesaria, condición suficiente, puede sonar un poco enredado, pero déjenme recomendarles, denme un minuto.
¿Va? Acá. Ahora sí, disculpen el retraso. Yo les recomendaría leer este libro de Juan Valdés. Él tiene un ministerio que se llama Reason for Hope en Facebook y en varios lugares más. Eh, y también lo pueden buscar en Facebook en muchos lugares. Es un ministerio muy bueno. Ese libro nos enseña estos tipos de conceptos, ¿cierto? De condición necesaria y condición suficiente. Vamos a continuar entonces. Ay, sí, pues hermano, teníamos un problema. Y qué bueno que me avisaron. No estaba saliendo el sonido en Norman Geisler. Así es que vamos a tener que leerlo de nuevo. Qué lástima, ya lo vamos a leer. No es mucho lo que tenemos que leer. Ya, entonces vamos a revisar que esté sonando bien. Porque si no, no nos escuchamos. A ver. Aquí ya debería estar saliendo. Bien. Entonces, bueno, me van a tener que disculpar. Vamos a la base teológica para la sabiduría de Dios. Además de los datos bíblicos, hay argumentos teológicos sólidos a favor de la sabiduría de Dios. De hecho, apoyan la omnisapiencia, a saber que Él tiene toda la sabiduría, Él es infinitamente sabio. Ya vamos a... ¡Tatarán! A ver. Sí, creo que ahí sí estamos saliendo. Bueno, confiemos en Dios que sí. La sabiduría se basa en la omnisciencia. Dios es omnisciente o que todo lo sabe. El Dios omnisciente conoce todos los fines y todos los medios. Además, Él sabe cuál de estos medios es el más efectivo para lograr estos fines. Lograr todos los fines. Bien. De ello se deduce que la omnisciencia de Dios le permite ser sabio, es decir, es la condición necesaria para la omnibenevolencia. Además, su omnibenevolencia asegura que Él elegirá los mejores medios para los mejores fines. Finalmente, su omnipotencia le permite alcanzar sus fines por los medios que Él elige. Esto es un resumen muy bueno y ahora vamos a ver cómo están relacionados uno con el otro. La sabiduría se basa en la omnibenevolencia.
Dios no solo lo sabe todo, también lo es todo bien. La omnisciencia es solo la condición necesaria para la sabiduría, no la condición suficiente. La omnivolencia... si no conocemos los términos de... Aquí... Si por cualquier razón no hemos escuchado los términos de condición necesaria o condición suficiente, yo les mostraba este libro recién, que es de nuestro hermano Juan Valdés, Cómo pensar de Querigma. Él tiene un ministerio que se llama Reason for Hope, si no me equivoco, y también es parte de como el grupo de apologistas latinos. Entonces es un muy buen libro que nos enseña estos conceptos que nos van a permitir entender mejor este tipo de filosofía. Continuamos entonces. De nuevo, Dios no solo lo sabe todo, también lo es todo bien. La omnisciencia es solo la condición necesaria para la sabiduría, no la condición suficiente. La omnibenevolencia también es integral. Una persona sabia no solo sabe qué medios son los más efectivos para lograr qué fines, sino que también sabe cuáles son los mejores medios para el mejor fin. Por lo tanto, un Dios que es omnisciente y bueno es verdaderamente sabio, omnisapiente. Ya estamos entendiendo la diferencia entre conocer y saber, ¿cierto? O entre ser erudito y ser un sabio. La sabiduría se basa en la omnipotencia. Incluso un ser que todo lo sabe y todo lo bueno no garantiza acciones sabias, sino que simplemente una comprensión sabia. Para que la omnibenevolencia de Dios sea operativa, también Él debe ser todopoderoso, porque incluso si conoce los medios más efectivos para un fin, en su omnisciencia, y los mejores medios para los mejores fines en su omnibenevolencia, debe también ser todopoderoso para lograr sus fines deseados. Tremendo, ¿no? Yo le explicaba recién que no se escuchó, vamos a revisar que se esté escuchando. Como aquí el doctor Norman Geisler nos muestra y nos enseña teológicamente cómo todas las perfecciones de Dios están relacionadas perfectamente entre una y ella. Por eso Dios es un ser simple. Lo vimos en los episodios anteriores y lo pueden volver a revisar. Ya no voy a entrar ahora en detalle por el tiempo que perdimos en el error de configuración del micrófono. Pero es muy importante que sepamos que estos atributos están relacionados entre sí. Volvemos a Norman Geisler. Algunas implicaciones de la sabiduría de Dios. Vamos a beber un poquito de tecito. Cabe destacar dos implicaciones de la sabiduría de Dios. Una se relaciona con su providencia y la otra con su relación con el bien, o lo mejor. La sabiduría de Dios es la base de su providencia. A ver. Sí. La providencia de Dios se basa en su sabiduría. Su providencia es su superintendencia de toda la creación. Un ser sabio conoce los mejores medios para el mejor fin, y tal ser es capaz de supervisar y proporcionar el mejor cuidado para toda su creación. Por lo tanto, es la sabiduría de Dios lo que hace posible que Él provea la máxima superintendencia providencial y cuide de su creación. ¡Wow! La sabiduría de Dios es algo que tenemos que tener en consideración. Y la voluntad de Dios se basa en su sabiduría. Un Dios sabio sabe los mejores medios para el mejor fin de todo. El mejor medio para el mejor fin para cada criatura es la voluntad de Dios para esa criatura. Por lo tanto, Dios sabe la mejor manera para que cada criatura logre el mejor fin. Esto es lo que se llama la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios para cada criatura es lo mejor para esa persona. Amén. Amén y amén. ¿Se dan cuenta cómo maravillosamente las teologías sistemáticas nos enseñan y nos guían a través de este Dios maravilloso y de alguna manera lo podemos conocer mejor? Si tenemos unos minutitos, me gustaría leerle la teología concisa de J.I. Packer. Es una teología muy práctica y fácil de entender, también con respecto a la sabiduría de Dios. Vamos a darle. La voluntad doble de Dios es una sola. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
En las Escrituras, la palabra sabiduría se refiere a escoger como meta los fines mejores y más nobles, junto con los medios más adecuados y eficaces para llegar a ellos. ¿Se dan cuenta que está claramente definida aquí el concepto de sabiduría? La sabiduría humana aparece en los libros sapienciales del Antiguo Testamento: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, donde se nos indica cómo sufrir, orar, vivir, disfrutar y amar respectivamente. Amén. Y en la Epístola de Santiago, que exige una conducta cristiana constante. Significa hacer del temor de Dios, es decir, la adoración reverente y el servicio dirigido a Él, nuestra meta. Aquí muy cortito, me gustaría que nosotros vamos a leer esto aquí, para que ustedes lo vean bien. Miren, ahora sí. En las Escrituras, y aquí está destacado lo que le estaba comentando, la palabra sabiduría se refiere a escoger como meta los fines mejores y más nobles, junto con los medios más adecuados y eficaces para llegar a ellos. Clarísimo. Y ahí habíamos leído hasta acá. Significa hacer del temor de Dios, es decir, de la adoración reverente. Ese es el temor a Dios, no es un terror. Es un temor reverente, es una adoración reverente. Y el servicio dirigido a Él, nuestra meta. Podemos verlo en Proverbios 1:7, 9:10, Eclesiastés 12:13. Amén. Y cultivar la prudencia, la fortaleza, la paciencia y el celo como medios para lograrlo. Vemos la sabiduría de Dios en sus obras de creación, conservación y redención. Está en el hecho de que haya tomado su propia gloria como meta. Nuevamente, aquí estamos nuevamente concordando con los puntos antes vistos. Y su decisión de alcanzarla en primer lugar, creando una maravillosa variedad de cosas y personas. En segundo lugar, por bondadosas manifestaciones providenciales de todo tipo. Aquí pueden ver versículos que nos ayudarán a comprender esto. Y en tercer lugar, por la sabiduría redentora de Cristo crucificado y la iglesia mundialmente resultante. La manifestación de la sabiduría de Dios comprende la expresión de su voluntad en los dos sentidos que tiene esta frase. El sentido primero y más fundamental, la voluntad de Dios es su decisión o decreto acerca de lo que va a suceder. Su propósito eterno según el consejo de su voluntad, por medio del cual, para su propia gloria, Él habría preordenado todo cuanto llegue a suceder. Catecismo breve de Westminster. Bueno, yo aquí quiero hacer un alto porque yo no estoy de acuerdo completamente con todo lo que aparece aquí. Eso no es malo. Yo personalmente no creo que Dios haya preordenado todo. Él preconoce todo absolutamente. Él preconoce todo. Pero algunas cosas solo deja que sucedan. Y otras cosas Él las preordena. Algunas cosas Él permite que sucedan. Y otras cosas fueron preordenadas. Porque si lo que dice el Catecismo de Westminster en este punto, que Él preordenó todo cuanto llegue a suceder, podemos pensar de que Dios es el autor del mal. Y no es así. Entonces, yo hago un alto acá, un detalle que yo no estoy de acuerdo con esto, en este punto. Y siempre que hay una parte que yo no estoy de acuerdo, voy a comentar mi posición. Continuamos entonces. Esta es la voluntad de Dios con respecto a los acontecimientos de la que se habla en Efesios 1:11. En el segundo sentido secundario, la voluntad de Dios es su mandato, es decir, su instrucción dada en las Escrituras con respecto a lo que deben hacer o evitar los seres humanos. En ocasiones se llama voluntad preceptiva. ¿Por qué? Porque nos da preceptos, leyes, mandamientos. Algunas de sus exigencias están enraizadas en su personalidad santa, que nosotros debemos imitar. Así son los principios del Decálogo y los dos grandes mandamientos, ¿cierto? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Voluntad preceptiva. Otras exigencias dependen sencillamente del hecho de que son institución divina.
Así eran la circuncisión, las leyes del Antiguo Testamento, con respecto a los sacrificios y la pureza, y así son hoy el bautismo y la cena del Señor. No obstante, todos obligan por igual a la conciencia, y el plan de Dios sobre los acontecimientos incluye las buenas obras de obediencia que han de realizar aquellos que crean. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Obediencia es una de esas obras. Algunas veces es difícil creer que una costosa obediencia que nos pone en desventaja con respecto al mundo, como suele suceder con la obediencia leal a Dios, forme parte de un plan predestinado para promover tanto la gloria de Dios como nuestro propio bien. Romanos 8:28. No obstante, debemos glorificar a Dios creyendo que así son las cosas y que un día veremos que es cierto, porque su sabiduría es suprema y nunca falla. Dar a conocer su voluntad preceptiva y gobernar las respuestas que dé a ella el libre albedrío humano es uno de los medios por los cuales Dios realiza su voluntad en los sucesos, ¿cierto? Aun cuando la respuesta sea de incredulidad y desobediencia. Pablo ilustra esto cuando les dice a los romanos que la incredulidad de Israel tiene su lugar en el plan de Dios para la extensión del Evangelio. Algo que, al darse cuenta, hace exclamar: «Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, a Él sea la gloria por los siglos. Amén». Que este también sea nuestro clamor. Amén. Amén. Que ese también sea nuestro clamor. Hermanos queridos, esto ha sido el episodio 29 de la excursión por la teología sistemática, donde hablamos de la perfección comunicable o transferible de Dios, la sabiduría. Ya espero, de verdad espero que este jueves yo pueda hacer el último episodio de este primer ciclo, el episodio 30, donde cerramos con otro de los atributos, si no me equivoco, es la ira. A ver, déjenme revisar. El último que vamos a estudiar es Esperemos un momentito. No. Bueno. Viene efectivamente la ira de Dios, claramente. La ira de Dios. La ira de Dios. Entonces es la ira de Dios con la que vamos a cerrar este primer ciclo. Espero que haya sido de bendición. Les recuerdo que ustedes pueden ocupar cada uno de estos episodios en sus iglesias, en sus grupos de liderazgo, en su grupo de estudio para ustedes personalmente. Muéstrenselo a sus pastores, a sus líderes, para que vean que no se están hablando, como se dice en buen chileno, cabezas de pescado. Porque lo que queremos hacer, lo que quiere hacer Calama para Cristo es poner a su disposición buena teología de un nivel alto, para que usted se empape del maravilloso conocimiento de Dios, para que seamos sabios, como hoy día aprendimos. Omnisciencia, omnisapiencia. Conocimiento, sabiduría. Y la sabiduría de Dios es algo que está integralmente relacionado con otros atributos que nos permiten a nosotros también, de manera limitada e imperfecta, poner en práctica esto que es la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, que Dios le bendiga. Esto ha sido el episodio 29, la sabiduría de Dios, de la doctrina de Dios. Por lo que les invito a ver el último episodio el día jueves y ya volveremos con otro ciclo en unos días más. No se olviden que pueden revisar estos episodios y los 28 anteriores, tanto en el canal de YouTube Calama para Cristo, como en esta página Calama para Cristo La Resistencia. Y también estamos compartiendo constantemente material en Instagram Calama para Cristo. Así que nos pueden seguir en todos los lugares. Y recuerden que si no tienen Biblia para estudiar, comuníquense conmigo y con agrado les vamos a regalar una. Y las versiones que estamos regalando, yo las expliqué en el episodio 2 o 3 y pueden ver ustedes al principio del episodio, creo que lo nombré, para que sepan cuál es mi opinión respecto a la Biblia que estamos regalando y por qué estamos regalando tal Biblia. Entonces, hermanos, sin más, me despido. Que la bendición de nuestro Señor, ¿verdad?, de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. Así es que Dios les bendiga de sobremanera. Nos vemos.